Vengo llegando de la fiesta latina más grande de todo Japón y de todo Asia y no se imaginan qué tan increíble me la pasé. Tuve la oportunidad de ir a Yonaguni Fiesta, que fue creada totalmente por latinos. Uno de mis mejores amigos, Jabo-kun, es uno de los cofundadores de esta fiesta, así que me regalaron un ticket backstage para hacer un pequeño reportaje sobre la fiesta, así que hoy se los muestro en este video. Mi nombre es Yamil y esto es Komorebi Club. Comenzamos. Amigos, estoy afuera del antro Zero Tokyo, uno de los antros más grandes de todo Japón. Y por suerte tengo muchos amigos que trabajan para la fiesta Yonaguni Fiesta, así que me van a dar un tour explicándome cómo trabajan los audiovisuales, cómo trabaja el DJ, cómo trabajan detrás del backstage. Así que hoy vamos a aprender muchísimo sobre la vida nocturna aquí en Tokio. Acompáñenme, vámonos. Primero vamos a entrevistar al DJ y cofundador de la Yonaguni Fiesta, así como uno de mis mejores amigos en todo Japón. Jabo-kun ha sido DJ, ingeniero, universitario, youtuber y ahora es uno de los reyes de las fiestas en todo Asia. Vamos a seguir esta fiesta, ¿cómo dice? ¿Qué tal, mi buen Javito? ¿Qué ha habido, bro? Amigazo. ¿Cuántos años tenemos de conocernos? ¿Qué? ¿Unos 3 años? Más o menos más. Del 2022. 2021 nos conocimos. Sí. 2021, 4 años ya. Wow. 4 años de amistad. Tú iniciaste este proyecto cuando ya éramos amigos. Yo te vi crecer en este proyecto. Recuerdo que me dijiste, queremos empezar una fiesta latina. Yo dije, está loco este hombre. No hay latinos en Japón. Y mira lo que acabas de hacer. Gracias, hermano. Así que platícame, ¿quién eres? Soy Jabo-kun, mexicano. Llegué estudiando aquí a Japón. Luego trabajé como ingeniero y ya decidí salirme de mi trabajo para darle full time a esto que es Yonaguni Fiesta, la fiesta latina más grande de toda Asia. ¿Y qué es Yonaguni? ¿Qué es esta fiesta latina? Yonaguni es un espacio, una experiencia que le brindamos a la gente de distintos países, por ejemplo aquí en Asia, para que se sientan en casa, que se sientan de nuevo como si estuvieran en su ciudad de México, de Perú, de Colombia, El Salvador, el Chile. Literalmente todos los países latinoamericanos vienen a estas fiestas y es un espacio donde te puedes sentir seguro, te puedes sentir cómodo expresándote con tu cultura latina aquí en Japón, por ejemplo, o en otros países. Déjame te llevo a ver cómo preparamos la mejor fiesta latina en todo Asia. Les presento a Karina, una de mis mejores amigas y miembro esencial de Yonaguni Fiesta. Yo me llamo Karina, soy mexicana, llevo en Japón como 3 años y medio. Me llaman Kana-chan aquí y de hecho tengo un canal de YouTube que se llama Kana-chan JP. ¿Y qué haces en Yonaguni Fiesta? En Yonaguni Fiesta manejo principalmente las redes sociales, pero también me encargo de los influencers. Hacemos colaboraciones con ellos y también hacemos que se conozcan para que hagan networking entre ellos durante los eventos. Hoy Karina nos va a dar un tour por todo el lugar para mostrarnos cómo se preparan para la fiesta. Aquí estás viendo todo lo que es un behind the scenes de Yonaguni Fiesta. Ahorita estamos aquí en el camerino de Yonaguni Fiesta. Aquí es donde normalmente preparamos todo el staff. Aquí viene el staff. Aquí es donde nos preparamos generalmente todo el staff. Aquí nos cambiamos, doblamos cosas, regalamos cosas. Todo lo que está involucrado Yonaguni Fiesta interno se prepara aquí. Ahorita está un poquito vacío porque normalmente el evento empieza a las 11. Son las 10. Normalmente sentamos a todo el staff como a las 10:30 para terminar de decorar todo y pues seguir con lo que es Yonaguni Fiesta. Ahora acompáñenme a ver el main stage. Vean, este es el main stage. Si no vieron, este club está conformado de 3 pisos. Este es el último piso, la planta baja. Aquí se pone el DJ principal, que es Jabo-kun, y le tiene que poner este banquito porque la verdad está un poquito chaparro y no alcanza a ver a la gente. Aquí están todos los del staff de Zero Tokyo arreglando todo. Aquí se llena normalmente de 1,500 personas. Entonces es un lugar súper grande, súper amplio, entonces está muy, muy chido. También tenemos decoración original de Yonaguni Fiesta. Aquí, por ejemplo, tenemos unos gatitos que son los Maneki Neko, súper famosos. Pero estos son versión Yonaguni rositas. Ahorita los van a ver inflados. Ahora les presento a uno de los cofundadores de Yonaguni Fiesta, Harry, de Colombia. Sí, soy Harry, uno de los fundadores de Yonaguni Fiesta, que contactó a Jabo-kun y a Franco, a mi socio, y comenzamos esto. ¿Para ti qué significa la Yonaguni Fiesta? Es difícil de explicar, hay que estar en una Yonaguni Fiesta para entender, o sea, es difícil de explicar, es una fiesta que se hace con el corazón.
Aquí las mujeres se sienten seguras, los hombres no atacan a las mujeres y es como una fraternidad. Eso es lo que queremos nosotros hacer. ¿Y para qué hicieron la Yonaguni? Porque los latinos en Asia necesitaban esto, la válvula de escape, el estrés, el día a día. Las discotecas no nos respetaban nuestra música, nos las cortaban en el mejor momento, hasta que llegó el momento de no, necesitamos hacer nuestras propias cosas. ¿Y qué tal? ¿Lo lograron? Estamos en el proceso. Aún falta, no, en serio, aún falta. Esto va para nivel mundial, estamos en 0.5. ¿Y ustedes cómo se ven en 5 años? El Tomorrowland Latino de Asia. Así es simple, Tomorrowland Latino, un evento inmenso al año y cada mes eventos en ciudades, normal. ¿Y ahora qué están logrando? Ok, cada 15 días hacemos eventos de más de 1.500 personas. Hay fines de semana que tenemos hasta 7 eventos, 4 países, más de 20 staff. Bueno, ahorita estamos en Europa, Polonia, hemos tirado a Alemania, Singapur, Bali, Tailandia, obvio Japón, vamos a abrir Hong Kong. ¿Un mensaje que le quieras dar a toda la gente que no conoce Yonaguni? ¿Ustedes se acuerdan cuando eran niños que iban a esa fiesta de casa, esa fiesta de familia, que se iba a pasarla bien sin despreocuparse de tengo que tener el VIP para que la gente me vea, tengo que estar en una sesión como demostrar? No, simplemente ibas a pasarla bien con tus amigos, a conocer gente. Eso es la Yonaguni. Aquí no nos importa el postureo. Es más, el backstage de Yonaguni Fiesta no se compra. Puede haber gente con mucho dinero que quiere estar en el backstage, no puede subir. Sube la gente que tiene buena actitud. Lo vemos en el público, oh, tiene buena actitud, revienta, ven para arriba. Ya se están imaginando que es la Yonaguni. Ahora nos van a mostrar qué sucede detrás del escenario. Pues nosotros tenemos unas pantallas LED alrededor de todo el escenario, ¿sí? Y pues yo controlo lo que sale en pantalla, ponemos cámaras, si puedes ver ahí tenemos cámaras, hacemos que pues sea un poquito más de interactividad dentro de la fiesta y pues que la gente se pueda ver en pantalla. Yo recibo la señal de las cámaras y las pongo en un switcher que me las pone en el computador. Y en el computador pues tengo unos visuales y pues acá tengo un controlador que prácticamente me hace cambiar. Cada uno de estos botones es un videoclip que yo puedo lanzar en cualquier momento. Entonces simplemente es jugando con los videoclips que tenemos, los loops. Ahora preguntémosle a esta chica, ¿qué hace por acá? Hola, estamos preparando la merch para vender en el evento. ¿Eres japonesa? Sí, soy de Tokio. ¿Y por qué hablas tan bien español? Estudiaba español en la universidad. ¿Y ahora trabajas en la Yonaguni? Sí, como bailarina. Como bailarina, bien. ¿Y te gusta la Yonaguni Fiesta? Oh, amo fiesta latina. ¿Y qué te gusta de Latinoamérica? Dembow. ¿Qué están haciendo en estos momentos? En este momento estamos preparando el soundcheck, estamos revisando que los micrófonos se escuchen bien. Los audiovisuales, la iluminación y la logística del evento es lo que más importa. Ahorita lo que estamos revisando es que los micrófonos funcionen, que los aparatos DJ funcionen, que las bocinas funcionen y sobre todo que la logística esté completamente hecha. Que todo lo que se tenía que comprar haya sido comprado y que todo lo que se haya tenido que vender haya sido vendido. Por ejemplo, las mesas VIP, todo eso tenemos que cerrarlo antes de que empiece el evento para que no haya ninguna complicación. Siempre en cada fiesta tienes a casi más de 1000 latinos bailando en Japón. Es una locura. ¿Cómo te sientes en ese momento? Porque tú eres el centro de atención. Todo el mundo grita Habokun, Habokun. ¿Qué sientes en ese momento? La verdad es que es algo que yo veía cuando tocaba en México como DJ, algo muy imposible. Y decía, bueno, si voy a Japón, pues sí, claro que me gustaría de vez en cuando poder tocar en algún evento como DJ, pero bueno, le voy a dar prioridad a mi trabajo de ingeniero. Entonces el estar presente ya full time enfrente de tanta gente, como dices, 1000, 1500 personas. Y pues yo no creo que soy el centro de atención, sino como que toda la vibra va esparcida en todo el lugar, pero sí se siente como un wow, qué padre que estamos llevando la cultura latina a un lugar tan lejos de toda Latinoamérica, pero qué padre que la gente lo está recibiendo y yo veo todas las sonrisas, veo los abrazos, los besos, porque sí, también hay muchos besos apasionados, pero sí, me encanta ver eso. Entonces yo creo que más de cómo se siente de allá para acá es cómo veo yo la sonrisa de la gente. Sí. A mí me hubiera encantado que el día que yo llegué a Japón en el 2015, ya hace 10 años, me hubiera encantado que tú ya fueras DJ,
para yo poder sentir lo que extraño de México, la vibra latina, aquí en Japón. Porque sí hay mucha gente, y la comprendo, de que viene a Japón y extraña la cultura latina. Sí, sí. es una Incluso realidad. algunos se sienten solos. Claro, claro. Entonces, yo siento, lo que yo veo de la Yonaguni Fiesta es que ustedes le dan un hogar a estos latinos aquí en Japón. Así es, sí. De hecho, terminamos los eventos y quizás si te quedas hasta el final lo van a ver. Llega gente y te saluda, te dice, oye, no, yo estaba en depresión y muchas gracias por esto, en serio. Y te lo agradecen y tú, bro, estoy ganando dinero de esto, no me lo tienes que agradecer. Literalmente te saqué dinero de tu cartera. Y ellos te agradecen, no, no Claro, te agradezco. claro. Sí, sí, entonces está muy padre, está increíble. Y platícame, ¿cómo te ves tú, Jabokun DJ, en 5 años? En 5 años me veo casado, quizás con una familia ya. No tan activo en estos eventos de Yonaguni Fiesta, porque pues sí, voy a tener que atender otras cosas, pero sí siendo como la mastermind, obviamente con mis socios Harry y Franco, de todo este movimiento de Yonaguni Fiesta de eventos latinos en Asia y en todo el mundo. Sí. Ok, ojo, me dijiste no tan metido en Yonaguni Fiesta, ¿te refieres a que van a abrir diferentes tipos de proyectos? Ahorita tenemos Yonaguni Fiesta y Yonaguni Tours. Yonaguni Fiesta son fiestas latinas, 100% latinas, que hacemos en distintos países, principalmente en países asiáticos. Y también tenemos Yonaguni Tours, que es una empresa de turismo aquí en Japón. ¿Un último mensaje que le quieras dar a la gente? Vengan a la Yonaguni Fiesta, los esperamos aquí en Japón, ya sea en cualquier país asiático que estén visitando o incluso en sus países, porque también planeamos visitar países latinoamericanos. Entonces los esperamos con muchas ganas, queremos vivir estos momentos inolvidables contigo. Y pues bueno, gracias por ver este video, gracias a Yamil por hacer la entrevista de esta fiesta. Esperen porque va a estar muy, muy, muy loca. ¡Wow! ¿Qué les pareció la fiesta, amigos? ¿Se la pasaron bien? Yonaguni Fiesta está creciendo mundialmente y seguramente en poco tiempo también va a estar en tu ciudad. Pero al final de cuentas es una fiesta latina basada en Japón, así que yo los invito a todos ustedes a que en su siguiente viaje contacten a Yonaguni Fiesta en sus redes sociales y vengan a disfrutar. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y déjenme un muy bonito comentario. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.